Hola amigos de Cerebro Político, pues estamos aquí listos este día 24 de julio del 2023, estimado Pepe Suárez, con un tema que pues, nos va a llevar todo un año de análisis que tiene que ver la carrera presidencial rumbo al 2024. Hemos querido generar un espacio para el análisis, la discusión, la reflexión y todo lo que pueda venir como añadido del pensamiento, de la cognición, de todo esto, porque no es menor lo que se va a jugar en el 2024, nada más y nada menos que la presidencia de la República, y que pues sería el quinto presidente o presidenta de este siglo, estimado Pepe. ¿Cuántos presidentes has visto en tu vida? Imagínate, buenas tardes a todos, pues conscientemente del 76 para acá, ¿no? Todos los que hemos visto recorrer, y efectivamente esta parte de ser analítico en lo que viene y lo que ha venido pasando rumbo a la presidencia del 2024 me parece que sí merece un análisis muy profundo de todo lo que ha venido aconteciendo y de lo que en consecuencia pudiera acontecer. Fíjate que, si te parece bien, vamos a hacer la revisión de algunos subtemas durante esta hora de reflexión. Y el primero es, desde mi punto de vista, y no sé cuál sea el tuyo, que es lamentable que tanto el bloque perteneciente a Morena, junto con el PT y el Verde, y por otro lado, lo que sería el Frente va por México, que no sé ahora cómo se va a llamar, ¿no? el Frente Amplio, violentan la ley electoral con argucias a ambos lados. Inició primero el de Morena, de unas reglas del juego que desde el 2007 se modificaron precisamente para evitar que hubiera este tipo de situaciones. Antes de ver a las corcholatas y a las taparroscas de ambos lados, ¿cómo ves esto, Pepe, cuando tú eres abogado? El hecho de que no se respete ni las mismas reglas que los partidos políticos se dieron y que están escritas y que hay dos vigilantes, el INE y el TRIFE, y que con argucias de diferente índole están violentando esto que está señalado. Bueno, a mí me gustaría primero hacer una reflexión de esta parte de que quien ha venido marcando la agenda política desde hace muchos años, incluso desde que era jefe de gobierno, es el hoy presidente de la República. Así ha venido siendo, y pues en este tema de ir haciendo presión para que la oposición, el grupo opositor, fuera enseñando sus cartas de quién pudieran tener como candidato, es que él ha tenido también manejando a los candidatos de Morena, de esta parte de toda la coalición de Morena con el PT y con el Verde, es donde él ha ido trabajando y presionando en esta parte, y es así como se llega a un proceso de selección interna de los candidatos de Morena y de esta coalición para ir viendo ya rumbo al 2024 quién será su candidato. En base a esto, con lo que tú comentas, pues sí, efectivamente se intentaron algunas reformas que lógicamente en algún momento fueron desechadas incluso, y que entonces lo que va haciendo es fijar cierto tipo de reglas, ¿no? Y recordemos que en el ámbito nacional, pues esta parte que te dicen que las reglas fueron para romperse, es esta máxima en la cual se empieza a trabajar, y entonces se va generando otro tipo de figuras y se va haciendo primeramente por parte de Morena, por el PT y por el Verde, esta parte de decir, pues vamos a una elección interna, es un proceso totalmente interno en el cual así nos vamos a manejar, pero que realmente es intentar romper con esas figuras que pudieran ser sancionadas por el Instituto Electoral, precisamente por el Tribunal Electoral, ¿no? Y ahí es donde estaremos esperando ver la actuación del Tribunal Electoral de qué es lo que va opinando de esta parte. Por su parte, el Frente Amplio, pues lo que hace es también generar una figura de coordinador, ¿no? De quien va a coordinar el Frente Amplio, de quien va a coordinar esta parte para la elección de 2024, y en el caso de Morena, pues ellos están diciendo que están buscando a su coordinador de la 4T, de quien va a dar continuidad a esta parte de la transformación. Figuras ilusorias desde el punto de vista real, es correcto, y con unas reglas que, aparte que se violentan, estimado Pepe, ahora se mete en una dinámica adicional el propio TRIFE, diciéndole a Morena que hay una serie de restricciones en donde, pues, si no las observan, podrán ser en algún momento sancionados. Y entonces, lo que tenemos es
en este caso los ciudadanos, una toma de decisión viniendo primero por parte del presidente de la República, que lo que ha quedado en evidencia es que no le gusta respetar ninguna norma, no importa cuál, de conservadores, de liberales, o sea, desde que fue en su momento jefe de gobierno hasta la fecha, lo que ha insistido es en violentar cualquier cantidad de normas que tratan de acotar su quehacer. Y bueno, ahora lo que tenemos es, por parte del Frente Amplio, pues igual una situación que nos va a permitir analizar, por un lado, a las corcholatas y por otro lado, a las taparroscas. Porque dentro de este contexto, estimado Pepe, es que son denominadas 6 personas, o autodenominadas 6 personas que quieren disputar esa coordinación por parte de Morena, del movimiento de ellos, y por otro lado, acá también hay un número similar. Entonces, si te parece bien, vamos a analizar primero a las corcholatas de Morena, o del movimiento, ¿no?, de Regeneración Nacional, para que no quede ahí tan acotado. Tenemos en orden jerárquico, de acuerdo a las encuestas, como está en este momento, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, ahora ya ponen a Dan Augusto en tercera posición, cuando antes estaba ahí Gerardo Fernández Noroña, luego viene Ricardo Monreal y en el último lugar el Güero Velasco. Entonces, ¿tú cómo ves estas 6 personas que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República? Bueno, me parece que en el ámbito general y en el consciente de la gente es muy claro que y que si se percibe, es un proceso para legitimar la candidatura de Claudia Sheinbaum. No es un secreto que Claudia sea la favorita del presidente, ¿no?, que hay que ver esta parte de simular una competencia, que es también como lo están viendo muchos, por muchas situaciones, que en las encuestas recientes, Claudia iba muy por encima de cualquiera de esos candidatos, esa es la realidad, iba muy por encima de ellos, y me parece que esta cerca de 2 meses que tienen de campaña, ¿no?, para promover sus personas, pues realmente creo que no es suficiente para poder emparejar un poco los cartones, aunque ahorita, bueno, ya hay ciertas circunstancias que se van presentando, de las cuales hablaremos seguramente en el programa, pero que yo creo que cada uno de ellos tiene diferentes características. A mí me parece que en su momento, y se había comentado también, quienes realmente garantizan la continuidad del proyecto tal y como lo está fijando el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pues sería Claudia Sheinbaum y Dan Augusto López. Serían los que estarían garantizando la continuidad de este proceso de la manera en que Andrés lo está desarrollando. Y en otro caso, pues me parece que también con cierta preferencia, cierta fijación en la idea de la gente, pues está Marcelo Ebrard, que muchos dicen que pues también no estaría él dándole continuidad al proyecto de Andrés como él lo está planteando, habría como algunas modificaciones, incluso recorriéndose un poco más hacia el centro, ¿no? Y de ahí, bueno, pues me parece que el meter personajes como Ricardo Monreal, que también es otra de las personas que dentro de estos ex presidenciables, me parece que él y Marcelo son un poco los que pudieran presentarse un poco más al debate en cualquier momento, ¿no?, que es algo de las reglas que de Morena o de esta coalición del movimiento de Regeneración Nacional, que no se están permitiendo, ¿no? Esa es una de las reglas, de que no haya debates o descalificaciones o señalamientos entre ellos mismos. Y el caso de Fernández Noroña, ¿no?, de que realmente él pues es el candidato más visible por el PT, era como de los más visibles, y al cual no se le había permitido ingresar a esta terna, el reclamado en muchas ocasiones por él mismo, que me parece que le viene bien a este proceso el hecho de que Gerardo Fernández Noroña se pueda haber metido en ese proceso. Me parece que le viene muy bien. Y bueno, pues la verdad es que el último personaje, pues es de las encuestas, simplemente el lugar en el que está, me parece que está borrado. Sí, ahora aquí me gustaría que ideológicamente podamos descifrar un poco a estas corcholatas, y yo concuerdo con lo que plantea Fernández Noroña. Sí, creo que de acuerdo a este diagnóstico que él hace del pensamiento ideológico, Marcelo Ebrard sí es un socialdemócrata, sí, no queda duda, él tiene muy claro hacia dónde quiere transitar al país bajo esta ideología. Nacionalistas revolucionarios, Fernández Noroña habla de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, ciertamente ellos son priistas de hueso colorado, traen arraigado, tan es así que en este caso, por ejemplo,
Ricardo Monreal pues sigue con el Santo Niño de Atocha y la visita a la Basílica, ¿no? Que ha sido cuestionado precisamente por eso, no porque sea malo, ni bueno, simplemente porque tiene un rasgo que ahí está muy claramente señalado. En el caso de Fernández Noroña, él se asume como una persona realmente formada en la izquierda y de acuerdo a lo que está en sus antecedentes, eso es real, en términos de ser el que más visión socialista tiene, sin ninguna duda. Claudia, un poquito cargada hacia la izquierda, pero no en el ejercicio del gobierno, primero como secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Pues ha mostrado que es indescriptible, ¿no? Porque por un lado cuestiona la parte neoliberal, pero hace acuerdo con los grandes empresarios para sacar adelante las diferentes actividades de obra pública, por ejemplo, aquí en la ciudad, en fin, un poquito ahí. Y el Güero Velasco, que bueno, pues obviamente de niño verde no quiere nada, ¿no? Entonces, en la realidad estamos hablando de que es un collage y bien dices tú, en el caso de Claudia y Adán Augusto, continuaría prácticamente con el mismo programa que presenta o ha venido manejando a López Obrador. Fernández Noroña ha dicho claramente que él profundizaría esta revolución pacífica y él habla incluso de lo que es la modificación de uno de los poderes, que es el Poder Judicial, que de entrada pues ya es mucho el que pudieran empezar por ahí. Y en el caso de Monreal y Marcelo Ebrard, sí se ven como los conciliadores con los poderes fácticos de antes. O sea, yo sí creo que los gobiernos de ellos irían más en esa ruta de volver a darles una serie de privilegios a los grandes empresarios, ¿no? Yo no los veo en la ruta de continuar a ciegas con lo que se ha venido haciendo. Incluso la parte anterior, que sí queda en evidencia, es que Marcelo Ebrard, cuando gobernó aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en materia de programas sociales, los modificó, ¿no? Eso fue así, no hay que darle tantas vueltas. Y yo creo que una de las grandes preocupaciones de López Obrador es que a pesar de que está en la Constitución los programas sociales, pues tú como Estado, simplemente, o como gobierno, simplemente dices, no tengo dinero y puedo simplemente no desacatar lo estipulado en la Constitución, pero no aplicar, en este caso, esos programas. ¿Tú cómo ves esta parte ideológica de estos personajes, de acuerdo a lo que ha venido señalando Fernández Noroña, y donde yo particularmente estoy de acuerdo, pero no sé tu visión al respecto? Oh, yo coincido con lo que estás planteando y con Gerardo. Creo que me parece que esa es como la gran aportación que él ha tenido a esta contienda. Me parece que el hecho de que haya ingresado él, pues le da otro sabor a las cosas, porque si bien es cierto, y hay que decirlo de manera muy clara, seguramente no va a ser el de las preferencias, me parece que es el que sí le puede meter un poquito más de debate a esta parte política, ¿no? Esta parte de cómo vamos generando con nuestras ideologías y demás. Yo creo que ese es correcto. Yo sí creo que, por eso lo decía, me parece que Marcelo y Ricardo estarían más por el tema, bien lo comentas tú, de la conciliación, del hecho de volver a intentar recuperar a todos esos personajes que se han ido moviendo o a los que se les ha ido atacando, ¿no? Me parece que a través incluso de su mismo actuar en las posiciones que ocuparon en su momento, dábamos en el Senado, en la Cámara, en el caso de Marcelo, en Relaciones Exteriores, me parece que ellos son los que se han mostrado un poco más conciliadores con este sector, porque saben que, en el caso de Marcelo, en la práctica lo ha hecho, saben que son importantes para gobernar o han sido para su tipo de gobierno. Sí, ahora, fíjate que una vez definido esta parte de un perfil ideológico de estos personajes, que luego nos va a servir para que el resto de los programas vayamos avanzando en cuáles serían las propuestas de ellos como gobierno. Digo, el único que ha presentado ya algo tangible, completo, ha sido Ricardo Monreal con un libro que fue de hace 3-4 meses, ¿no? Ya tiene ahí, que bueno, saca un libro, pero digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es romper la regla de las reglas, que incluso muy cuestionado, porque cada ejemplar valía 20,000 pesos la impresión ahí en el Senado, ¿no? O sea, en fin, todo un caso, pero bueno, no nos detengamos ahí. Hay algo muy importante, estimado Pepe, que en el caso de los 6, y luego vamos a hablar de los otros personajes de la otra coalición, hablan de la defensa del pueblo. Y de manera reiterada, Pepe, yo la verdad es que trato de descifrar cada uno de ellos a quién se refieren cuando hablan de la defensa del pueblo.
todos los que hemos participado en política, estimado Pepe, podemos tener diferentes banderas, de diferentes sectores, de diferentes causas, pero esta parte ilusoria que nos presentan en sus, como argumento principal, no solamente ellos seis, si uno escucha hablar al Fisgón, si uno escucha hablar a Epigmenio Ibarra, todos ellos hablan de que hay que defender al pueblo. Yo te preguntaría, ¿quién es el pueblo a quien ellos defienden? Porque, pues, indudablemente que uno partiría del hecho de que un programa de un gobierno lo que pretende, para que pueda ser votado, es contar con la mayoría que esté de acuerdo en el programa, ¿no? Pero estás hablando de un programa que va a impactar no solamente a los que menos tienen, sino también a los que más tienen. Y que en ese sentido, pues yo parto del hecho de que el pueblo mexicano, tan solo por ser mexicano, tú formas parte del pueblo, algunos con recursos, otros sin recursos, pero todos somos el pueblo de este país. Me cuesta trabajo que Andrés Manuel López Obrador, siendo tan religioso, pues, y que nos ha puesto en evidencia en varias ocasiones su pensamiento respecto a Jesucristo, a Jesús, que Jesús en ese momento dividiera al pueblo bueno y al pueblo malo, a los pecadores y a los no pecadores. ¿Quién es el pueblo, bebé? Porque yo me río a carcajadas cada vez que ellos hablan de la defensa del pueblo, y eso nos va a servir como parte del análisis después de las otras personas que del otro bloque quieren también defender al pueblo. Me preguntaba al principio de cuántos presidentes he vivido, ¿no?, en esta etapa. Yo te decía que de manera consciente, Echeverría para acá, ¿no? Y algo que tengo muy presente, por eso que tú comentas, es precisamente esta parte, buscando la definición del pueblo, precisamente este dicho de ellos, de que todas las políticas que se hacían, incluso esas de cada sexenio, de que hoy nos tenemos que apretar un poco el cinturón, pero es en beneficio del pueblo, ¿no? Porque lo que sigue va a ser en beneficio del pueblo. Pues ahí me queda muy claro que para nuestros gobernantes el pueblo es aquel sector que tiene cierta marginación a la cual puedes seguir manejando a través de programas o de discursos, ¿no?, que es la forma en que puedes irlos manejando, y los cuales te pueden inclinar la balanza en el momento de una elección. Hubo una hegemonía muy fuerte por parte del PRI hasta el 97, ¿no?, y hasta el 2000, pero me parece que hoy se sigue tomando esta misma táctica y que, pues, al final de cuentas, mi estimado Mauricio, desafortunadamente va dando resultados, ¿no? Me parece que una parte de la política de los gobiernos de izquierda son los programas sociales, y lo hemos comentado y lo analizaremos de manera más profunda en algún momento dentro de este programa, el tema del beneficio de los programas sociales, de efectivamente cómo beneficiando a la población, ¿no? Y nos damos cuenta de que no hay un avance sustancial en la mejora de la gente que tiene sus programas sociales. Definitivamente es como simplemente como tener ahí a la población con un apoyo para hacerlos sentir que te estás preocupando por ellos, pero creo que hay cosas mucho más importantes que habría que trabajar y que definitivamente la gente pudiera sentir que sí es de su beneficio. Y ahorita vamos a regresar con los programas sociales, porque vamos a pasar al análisis de no las corcholatas, sino las taparroscas de nosotros, del bloque opositor. Ese bloque opositor, en donde a partir de que vino la premura del presidente de sacar adelante a sus candidatos, a su candidata, ¿no?, para que en ese momento fuera hegemónica, pues sí les había comido el mandado, eso es un hecho. Pero yo no creo tanto que él les haya comido el mandado, Pepe. Yo creo que más bien es la incompetencia de, pues obviamente, una oposición realmente vapuleada por ellos mismos, ni siquiera es tanto por Morena. Es decir, el comportamiento político, que hacías mención, que nos ha tocado vivir a nosotros ya 9 presidencias de la República, y dices, oye, es que ¿cómo defenderse, ¿no?, ellos con la marca PRI, con la marca PAN, ¿no?, o con la propia marca PRD? ¿Cómo poder, bueno, y también ahí habría que adicionar al Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Cómo poder ellos decir somos la oposición cuando lo que la gente votó es todo lo que ellos representan? Corrupción, amiguismo, incompetencia, todo eso, Pepe, pues obviamente no tiene nada que ver con lo que
Morena les imputa. Es decir, por sí mismas esas marcas están deterioradas. Basta ver a los dirigentes. Claro. Alito, Dante Delgado, el incompetente ¿cómo se llama?, de Marco Cortés, o el propio Zambrano, que pues en algún momento se perdió, ¿no? Que él había sido guerrillero y termina siendo pues un títere de los chuchos, en fin. Esa es la realidad. Entonces, bajo ese contexto de esa oposición, dicen, bueno, pues entonces habrá que ver qué hacemos, y buscan en el último mes, un poder en ese momento sacarse adelante sus candidaturas. Y dentro de ellos está un hijo de un expresidente como Enrique de la Madrid, está Beatriz Paredes, está recientemente incorporada a Xochitl Gálvez, ¿no? De las personas o de los personajes más fuertes. Creo que son los nombres que más pudieran, bueno, Santiago Krill, un tema de Leyes con este funcionamiento mediático que tuvo en algún momento, pero que se bajó, así es, ¿no? Entonces, en realidad, se corre con la suerte de parte de ellos de que de semana y media a 2 semanas, el presidente por algún motivo la agarró con Xochitl Gálvez, y él mismo hace que crezca de manera pues impensable, porque ella estaba destinada a ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bajo esa situación, estamos hablando de que prácticamente se han diluido dentro de ese propio movimiento a los personajes como Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid. No sé si por ahí, fíjate, si hubiera alguien más importante, no se nos olvidaría, ¿no? Pero ahorita, en este momento, no se me viene a la mente nadie más que digas tiene los tamaños para poder hacer una buena representación y debatir con el frente opositor. Entonces, ¿tú cómo ves, estimado Pepe, estos personajes que pues ya les ganó en muy poco tiempo la carrera Xochitl Gálvez, y que pues obviamente hablaremos de cada uno de ellos en particular, que Enrique de la Madrid, me parece que o sea, si le quitas la presencia del padre, si le quitas la marca PRI, es un cuate sensato, es un cuate informado, es un cuate que tiene ideas claras de cómo poder llevar a cabo una administración pública mucho más eficiente, pero pues obviamente eso es ilusorio, porque él representa pues eso que acabo de señalar. Beatriz Paredes con la misma situación, siendo una mujer que la primera gobernadora de este país, en Tlaxcala, que habrá quien pueda calificar su administración, formaba parte precisamente de todo esto que era el PRI, pero que sin duda es una persona con experiencia, una persona con liderazgo. Ella viene de liderazgo campesino, pero pues obviamente con el problema de la marca. Y con Santiago Krill, que bueno, es no solamente lo que significa el PAN, es realmente patético él. Por sí mismo es patético, o sea, con todo el respeto que merece el hombre blanco, aunque diga que es una discriminación inversa, ese hombre blanco la verdad es que es patético en todos los sentidos, por competente es muy limitado, fue secretario de Gobernación, una secretaría de Gobernación bastante gris, y la verdad, pues me parece que en ese sentido, pues no había mucho por dónde buscarle que él fuera el candidato, ¿no? Y Xochitl Gálvez, que esta parte, que es otro elemento que valdría la pena considerar, igual que el análisis del pueblo, que todos vienen desde abajo, son prueba del esfuerzo, ¿no? Y ese discurso, ¿no? Y yo vengo desde abajo y siempre he salido adelante y las adversidades no me vencen, como si todos nosotros, Pepe, estuviéramos, haber nacido en cuna de seda y estuviéramos la mayoría del país, ¿no? En esa bonanza. Así que, ¿cómo ves estas taparroscas? Pues mira, a mí me gustaría primeramente incluir también, aunque digo con menos posibilidades, me parece que es como la carta del PRD, el caso de Miguel Ángel Mancera. Okay. Me parece que también es alguien que se puede tomar en cuenta, dado la experiencia que tiene como gobernante, aún con todos los matices que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Yo lo que veo en ellos, yo coincido contigo, me parece que en los que tú mencionaste y en el caso de Mancera,
Me parece que independientemente de los expedientes negros que se pudieran sacar por ahí, que creo que no es como la característica de nuestro gobierno, creo que eso sucede en otros países, ¿no? Definitivamente. Me parece que son un poco lo que ha marcado el mismo Andrés Manuel. Yo creo que es el que le ha puesto como dicen, el valor, el costo a las candidaturas, ¿no? ¿Cuál es el precio? ¿No? Recordemos que la bandera del Movimiento de Transformación o de Morena, como Movimiento de Regeneración, el más fuerte es esta parte del cero corrupción, terminar con la corrupción. Me parece que hay otro análisis que no se ha cumplido, pero que ese es el decir diario del presidente, en el que acabamos con la corrupción, el no somos iguales, el no somos corruptos, y él es el que ha marcado esta pauta, ¿no? Por eso yo decía hace un momento, él también es quien ha estado presionando para que la oposición defina su candidato y entonces poder vapulearlo con todo lo que se le pudiera hablar, independientemente de las propuestas que tú comentas, el caso de Enrique de la Madrid, que coincido contigo, me parece que es un hombre bastante sensato y con ideas políticas que todo muy bueno, pero que definitivamente hay otras cosas que no le permiten elevarse tanto, el caso de Beatriz Paredes, que también me parece que es de lo más notable del priismo, parece que en ese sentido es como de las que se salvan, ¿no? En el priismo, y en el caso de Xochitl Gálvez, que pues es realmente un personaje que en este momento emerge precisamente por esta parte de las reglas que ha impuesto el presidente, ¿no? El presidente de la República. Yo creo que él se ha vuelto el jefe de campaña de ambos lados, del lado del Movimiento de Regeneración y del lado del Frente Amplio, ¿no? Me parece que esa parte es, sin embargo, me parece muy interesante el hecho de que, pues, sí hay en estas reglas que se impusieron, en el caso de Morena, las reglas que se impusieron entre ellos mismos, todas las están rompiendo, ¿no? Empezando por el caso de la austeridad, ¿no? O sea, es muy curioso que quien dice, yo no voy a pedir los 5 millones de pesos para mi campaña, es a quien más gastos de manera notable se ve. Y que no dice de dónde sale el dinero, ¿no? Que no dice de dónde sale, ¿no? Me parece que ellos están rompiendo las reglas. Y en el caso del Frente Amplio, cuando ellos dictaminan sus reglas, me parece muy interesante esta parte, incluso del debate. Aunque no es un debate de interacción directa, sí es un debate, ¿no? A preguntas expresas, muy claras. Y me parece que esto le puede dar otra imagen a la gente y cierto posicionamiento a cada uno de estos actores. Y a diferencia de lo que pudiera ocurrir, yo así lo veo, y lo hemos estado viendo en el avance de estas campañas, que no son campañas, en donde ya nos damos cuenta muy claramente de quienes no están dispuestos a debatir, por dos razones, porque no tienen los argumentos para debatir o simple y sencillamente porque no tienen la capacidad de hacerlo. Parece que esta parte ya la vamos observando. Y por el caso del frente opositor, pues se está viendo que estos personajes que son los que están como sobresaliendo, en el caso de Telles, que se tuvo que ir a un lado, varios personajes que se escribieron, más de 30, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, así es. Pero eso tiene que ver con esta parte, que hoy incluso también se le achaca a Xochitl, se la están inflando, ¿no? En el caso de Telles fue lo mismo, se fue inflando un poco con esta parte de su retórica, ¿no? En el Senado. Pero realmente me parece que estos personajes que hemos nombrado tienen esa capacidad de debatir, tienen esa capacidad de proponer programas, de proponer una forma de gobierno, de proponer un programa de gobierno. Me parece que eso es lo interesante, ¿no? Es lo interesante de la forma en que el Frente Amplio pues ha decidido ir como ya, ahora sí que irse quitando del camino algunos candidatos, recordemos que eran cerca de 30, más de 30, ¿no? Y bueno, pues ya cada quien tomó su determinación bajo las primeras reglas y pues habrá que ir revisando el avance de esta parte de cómo van decidiendo. Fíjate que ahorita que hablas de esta parte del debate, recientemente, en menos de 2 semanas, Claudia Sheinbaum, sin debatir con nadie, pero en sendas entrevistas, han sido 2 o 3, en esas entrevistas Claudia Sheinbaum ha quedado exhibida feamente, porque primero, todas las personas, todos los candidatos y candidatas se sienten agredidos ante preguntas incómodas, Pepe. No doy crédito. ¿Cómo tú quieres gobernar un país y no tienes capacidad, primero, de mantener la calma,
ante preguntas, cualquiera que sea, por más agresiva que sea, tú tienes que tener la capacidad de liderar un país y no te puedes enojar, el que se enoja pierde. Regla número 1 de cualquier marketing político, de cualquier asesoría es, a ver, tú no pierdas la calma, ok, no te puedes estar riendo todo el tiempo, pero oye, bueno, y además algunos que tenemos unas sonrisas medias feas, ¿no? Pues oye, no te rías, pero está bien, mantén la calma. Luego, tienes que ser lo suficientemente inteligente para poder debatir y contestar. Y creo que Sheinbaum se ha visto con una entrevista en Chiapas, una entrevista en Aguascalientes, con un hombre y con una mujer exhibida. No pueden decir que fue una cuestión de género. Así es, así es. Pero además ella usa como argumento, ¿no?, su posición de género, como el argumento central de la incompetencia para debatir, para responder. Entonces, es muy significativo. Que obviamente eso prende los focos rojos en Palacio Nacional. Porque lo que decías, del otro lado, con quien la pongas en el debate, no hablo del costo de la marca que traen en contra a todos estos personajes, ¿no? Enrique de la Madrid le ganaría el debate. Beatriz Paredes le ganaría el debate. Xóchitl Gálvez le ganaría el debate. Miguel Ángel Mancera le ganaría el debate. Bueno, hasta el hombre blanco, ¿no? Santiago Krill le ganaría el debate. O a lo mejor sí iban, porque son igual, ¿no? Son muy similares, ¿no? Entonces, es algo muy significativo. Luego, Adán Augusto está por las mismas. El conde Pátula, simple y sencillamente, no hay manera, ¿no? No hay manera de que pueda convencer a nadie. Digo, es lamentable que un personaje así aspire a ser, bueno, está bien, respetando su derecho a ser un aspirante a gobernar este país. Lo increíble es que haya gente que se vea reflejado en él, ¿no? Y traiga un porcentaje mayor, por ejemplo, al de Monreal. O sea, es ahí, sí, es increíble. Yo no doy crédito, pues, que alguien esté pensando en que este personaje gris, en fin, pueda tener estos resultados. Pero estamos hablando de pesos pesados para el debate, pues obviamente es Marcelo. Bueno, yo pondría primero a Noroña, a Marcelo y a Monreal, en ese orden respecto a los que sí podrían debatir seriamente con los otros, y que de eso se trata. Necesitamos conocer realmente cuáles son las propuestas y que ellos argumenten el por qué estarían en posibilidad de ofrecernos un país en materia de seguridad, de educación, de salud, de todas las áreas, pues con una mejor opción, ¿no? La situación se perfila por un lado en esta realidad, y hablabas en este caso de la parte de ser inflada a Xóchitl Gálvez, bueno, desde Palacio Nacional. Luego, la oposición lo que hace, Pepe, es verla como esta figura salvadora de decir, bueno, ella hay que empujarla, y le empiezan a empujar de todos los medios, y hoy leía 2 textos que me parecen realmente abominables. Uno, en donde hablan de generar un contexto asesinado, ¿no? En este caso de Raimundo Riva Palacio, ¿no? O sea, su narrativa del texto lleva a que el presidente, con toda su agresividad, todo en un contexto en donde o el narco o cualquier persona Morena puede llegar a asesinar. Me parece un exceso, pero con la idea de ponerla como vulnerable, como la persona que está siendo atacada, ¿no? Y otro, Benjamín, en donde señala que lo que están buscando es desaforarla y que están buscando todos los elementos para que esto llegue. Entonces ves toda una estrategia de ponerla como víctima, porque el propio presidente la colocó como víctima y la oposición con todos sus medios dice, vamos a victimizarla más, y crece como la espuma. Pero independientemente de eso, lo que habría que valorar es si Xóchitl Gálvez pudiera tener las capacidades para gobernar el país. Nos demostró sus competencias en una delegación importante, pero pequeña, como la Miguel Hidalgo, Pepe. Y por otro lado, si hablas de la preferida del profesor, ya nos demostró las capacidades en administración de una jefatura de gobierno como la Ciudad de México. ¿Por qué nos perdemos, Pepe, en todo el show, pero en realidad no analizamos el fondo
de las competencias de cada persona para poder decir si nos van a llevar a algún puerto o no, en una administración pública eficiente, eficaz, y que nos permita tener calidad y nivel de vida superior a lo que hemos tenido. Bueno, primero yo creo que habría que hablar de esta hegemonía del PRI, en donde la gente votaba o dejaba de votar y en su inconsciente traía el tema de para qué voto o para qué voto por otro si va a ganar el PRI, ¿no? Parece que esa parte es con la que hemos venido desempeñándonos. Y tristemente, ahora con el Movimiento de Regeneración Nacional, que ofrecía cambiar al país totalmente y dejarse de todas estas partes de lo que venían haciendo los gobiernos neoliberales, yo lo más que recuerdo, y creo que habría que preguntarle a la gente, lo más que recuerdo de los debates, primero es que en algunos, en el caso de 2006, Andrés Manuel no asistió, ¿no? Y en el caso más reciente del 2018, lo más contundente que recuerdo de este debate es el Riquín Canallín. Parece que en esa parte es en la que estamos inmersos nosotros cuando intentamos, como ciudadano común y corriente, analizar un poco a los candidatos. Me parece que eso es grave, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí tenemos que fijarnos esta parte del análisis con los candidatos que se van presentando, que así son, aunque se diga que no son los precandidatos hacia la elección del 2024, fijándonos un poco en sus competencias, ¿no? Y sus cualidades. A mí me parece, y lo estamos viviendo, que el gobierno de un solo hombre es muy complejo, ¿no? Y me parece que es hasta peligroso. Y en el caso, por ejemplo, de Xóchitl, que es lo que está ahorita como en el tema, coincidentemente, esto que tú comentas de que la están victimizando, caso contrario, que es donde en donde esta parte la va confrontando directamente con Claudia Sheinbaum, pues tiene que ver el cómo se van asumiendo las entrevistas, el cómo se van asumiendo los cuestionamientos. Y si bien es cierto que algunos medios están intentando victimizar a Xóchitl Gálvez, lo cierto es que ella aprovecha toda esta parte para decir, pues no soy la víctima, ¿no? Soy una mujer fuerte, soy una mujer trabajadora, soy una mujer que ha salido adelante, ¿no? A partir de esto. Me parece que ella lo ha aprovechado muy bien. Y reitero, pero de verdad paradójico que el mismo presidente de la República sea su mejor promotor, ¿no? Me parece que esa parte. Y lo otro es de las que, porque está centrada la atención con ella, en el caso de Xóchitl, pues ha manifestado hasta la intención de decir, yo voy a sumar a Marcelo a mi gabinete. Me parece que Marcelo de las corcholatas es de lo mejor y lo estaría sumando a mi gabinete. Y quiero debatir con él, se me hace una persona inteligente, así es, ¿no? Así es. Entonces, en esta parte es como vas asumiendo las cosas y que yo creo que a final de cuentas viene a enriquecer este proceso, independientemente de cómo iniciamos diciendo si es legal, si es ilegal, ¿no? Si va contra las normas electorales. Me parece que lo que va enriqueciendo este proceso, pero precisamente es esta parte del debate, y del debate serio, y también del debate de las bromas, en el debate de cómo te contesto con un chascarrillo y demás, y que no tiene que ver nada con ese Riquín Canallín, sino que tiene que ver más bien con la posición que ellos están jugando dentro de la política. Y es que algo muy importante para toda la gente que nos hace favor de vernos, de escucharnos, es que la idea de tener estos programas respecto a lo que viene para la presidencia 2024 es tener la posibilidad de que la gente reflexione acerca de su voto, de la importancia, pero va más allá. Creo que para la construcción de un México diferente, Pepe, requerimos de que nos demos cuenta de que no es una persona la que va a hacer este país diferente. En 54 años, que son 9 presidencias, lo que hemos podido constatar es que esta presidencia imperial que siempre hemos tenido, aún con Fox, con Calderón y con Peña Nieto y ahora con López Obrador, es un valor supremo que se le da a la presidencia, y eso nos ha llevado a un asunto de ruina moral como país, de ruina de sangre, como lo tenemos en todo el país, de ruina económica, porque a pesar de que se diga de que el país está bien económicamente, la realidad es que no es cierto. El bolsillo es otro. Así es. A una ruina en materia de salud, a una ruina en materia educativa. Esa es la realidad que tenemos. Y aquí, obviamente, con la complicidad de todos nosotros como ciudadanos, precisamente porque nos hemos venido en esa ruta de dejar y depositar lo que nos toca hacer a nosotros en las manos de estos 9 presidentes y gabinetes realmente de muy bajo perfil, y además, pues, con base en ello,
incompetentes, ¿no? Esa es la realidad de lo que tenemos como país. Resulta ser que este fin de semana hubo elecciones en España y vuelve a ganar ahora el PP, el Partido Popular, partido de derecha, ¿no? Está gobernando a la izquierda, pero es curioso, los partidos que habían demostrado surgir de los propios movimientos sociales, como fue Podemos, como fue diferentes partidos pequeños, pues están colapsando. Y otra vez el bipartidismo en España se vuelve a manifestar, y aunque no, en este momento no está resuelto quién va a gobernar, porque no les alcanzó a ninguno de los dos la mayoría suficiente para ya tener el gobierno, es eso que lo pongo como ejemplo de cómo, lamentablemente, en países tan cercanos a nosotros, por lo que conlleva España para nosotros, estás viendo cómo la derecha, los intereses, ¿no?, avanzan, y la izquierda, que se supone que iba a derrocarlos y a tener una manifestación de crecimiento, de desarrollo, pues no ha podido, y la sociedad simple y sencillamente lo que hace es una vez unos, otra vez los otros, pero en España es exactamente lo mismo que acusamos aquí, corrupción y corrupción y corrupción. O sea, si tú ves un noticiero español y uno mexicano hablando de los juegos electorales, es exactamente lo mismo. ¿Será, Pepe, que nuestros genes, cuando vinieron a conquistarnos, nos dejaron de eso? ¿O nosotros de por sí ya traíamos toda la bronca desde nuestros ancestros propios? Porque es curioso, ¿no? La verdad. Fíjate que es un buen análisis eso que comentas. No sé si parte de los genes, pero cuando estabas iniciando con esto de la elección en España, me vino a la mente en nuestra experiencia en la Ciudad de México, ¿no?, en donde llega a gobernar la izquierda, y bueno, a partir del año pasado se divide, ¿no?, por la mitad entre la derecha y la izquierda, la Ciudad de México, y tiene que ver con esto, en cómo no acaba de amalgamar un gobierno de izquierda, cómo no acaba de amalgamar esta parte de la ideología de izquierda, y que pareciera muy benévola con la población, pero que en los hechos no está sucediendo, ¿no? Y que entonces eso es lo que hace que la gente, lo que decíamos, necesitamos meternos un poquito más a la reflexión de por quién estamos votando, de cómo nos están gobernando, porque entonces seguiremos cayendo en eso. Si hoy no funcionó esto, entonces pues hoy voto por el otro, ¿no? Y yo siempre he dicho que la política es como la vida diaria, como la vida cotidiana, ¿no? Yo no creo que en el caso de que lleves tu vehículo, por ejemplo, a arreglar y el mecánico lo deje dañado, no creo que simplemente busques a otro mecánico porque ese ya no te sirvió y no demandes al anterior o no tenga consecuencias lo que sucedió. Me parece que en ese sentido, pues sí estamos siendo muy benévolos nosotros como pueblo en ese sentido de decir, bueno, pues no funcionó, pues ahora vamos con fulano, y que además sea como la parte de nuestro análisis, ¿no? Porque además habría que también pensar en esta parte general, en pensar como país, como población en general, no como una parte muy individualista, en la cual cuando soy beneficiario de algún programa o demás, como a mí me lo están dando, me está yendo, entre comillas, bien, pues entonces lo demás no me interesa, aunque los demás no avancen, con que avance yo, eso es suficiente. Me parece que también ese pensamiento individualista nos tiene que abandonar un poco, ¿no? Y no tanto en la proyección como nos la planteaba Andrés Manuel, de no tenemos por qué ser aspiracionistas, y me parece que estamos en ese derecho, pero también tenemos que pensar en que somos parte de una comunidad, de una sociedad en la cual tenemos que crecer, pues, lo más posible de manera pareja. Ahora, este discurso, Pepe, de que fuimos generados individualistas por la parte neoliberal, yo no la compro. Nosotros que somos más viejos, y que nos ha tocado ver todo este tránsito, la realidad es que pues, venimos nosotros de las vecindades, de la comunidad, en donde de todas maneras, antes que existiera, en este país, antes de que existiera la parte neoliberal, existió el nacionalismo revolucionario. Es correcto. Y en aquellas vecindades, los agarrones entre familias, entre individuos, siempre existieron. Aquí hemos contado muchas anécdotas en nuestro programa amigo de Obrera Escultura, y todas esas historias donde las vecindades, sí, había dos características: la solidaridad para hacer las fiestas, ¿no? El Año Nuevo, la Virgen de Guadalupe y lo que sea, y por otro lado, todos los desmadres que se hacían en las propias vecindades, con los mismos vecinos, exactamente con los mismos vecinos. O sea, esa es la realidad. Y cuando el presidente habla de las comunidades indígenas diciendo que las conoce y bla, bla, bla,
exactamente lo mismo, Pepe, entre familias incluso de indígenas que se odian y se matan entre sí mismos. Esa es la realidad de los mexicanos y las mexicanas. Esas mismas familias, que ahora son nuestros abuelos, ¿no? De esas vecindades, pues simple y sencillamente con el terremoto del 85, lo que pasó es que se modificó la forma de vida, ya no de vecindad, ahora en edificio, pero siguen siendo los condominios un problema donde la gente no es solidaria, donde no hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a una ley condominal. Esa es la convivencia cotidiana. Y las nuevas generaciones ahora ya en las Romas, en las Condesas, estamos hablando aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, por eso son los ejemplos, pasa lo mismo. Es que en realidad no nos hicieron individualistas el capitalismo ni la parte neoliberal. En realidad es algo muy importante, pues, porque si no, entonces nunca nos vamos a poder. Estamos pensando y le echamos la culpa a un sistema económico, político y social que sin duda pudo haber profundizado, pero no fue el origen, porque desde antes siempre hemos sido así. Los mexicanos hemos funcionado así por algún motivo. Habría que escarbar por qué, pero ustedes vean, además, no nos crean a nosotros, revisen toda la filmografía que existe de las comunidades de vecindad. Ahí está, nosotros los pobres y ustedes los ricos. Ahí está Pepe el Toro, ahí está Quinto Patio, ahí está de lo más reciente, por ejemplo, películas del barrio de Tepito, Lagunilla, mi barrio. Vean exactamente el comportamiento, ¿no? Pues bien, esa es la realidad. Ahora, es una cuestión cultural que nosotros creamos, no porque alguien vino y nos la impuso, se fue desarrollando y así es como aprendimos a convivir. Hablaba de los programas sociales, Pepe. CONASUPO, durante décadas ha funcionado. Ahí está, ahora ya con el otro nombre, ¿no? De Segalmex. Pero la CONASUPO, Pepe, en la propia CONASUPO yo vi agarrones de señoras a golpes por el lugar. A las 5 de la mañana, o sea, ¿cómo te peleas con tu vecina a las 5 de la mañana agarrándote del chongo? Pepe, esto se tiene que decir, porque si no, entonces nunca vamos a resolver el problema, ¿no? Sí, fíjate que tú marcas un momento muy importante para nosotros, que es el sismo del 85, ¿no? Posterior al sismo, en donde cambiamos la forma de vivir. Cuando vivíamos en las vecindades, lógicamente teníamos áreas que compartíamos, que tenía que ver con los sanitarios, que tenía que ver con los lavaderos, con los tendederos, ¿no? En esta parte de lo que eran las redes sociales en aquel entonces, ¿no? Sí, así es. Las famosas redes sociales, en donde ahí se contaba toda la historia de los vecinos y de las vecinas. Y a partir del sismo del 85, en donde se permite tener una vivienda propia, un espacio propio con todos estos servicios al interior de nuestras viviendas, pues también te va generando esta parte, o marcando más esta parte de la individualidad, ¿no? En el sentido de, pues prácticamente ya no te necesito, ¿no? Entonces yo me encierro, ya tengo lo que tenía afuera y de lo que todos dependíamos o teníamos que estar conviviendo, pues hoy ya no sucede. Y eso se va a gran escala con los condominios. No importa el nivel socioeconómico, simple y sencillamente son cuestiones que se viven día a día en esta forma de vivir y que sí tiene que ver con este pensamiento. Y lo vemos no solamente en las unidades habitacionales, lo vemos en los medios de transporte, ¿no? El metro es otro ejemplo muy claro de la forma que tenemos todos de actuar, ¿no? De estas personas que se suben en Tasqueña y van a bajar en 4 caminos, pero no se quitan de la pinche puerta todo el camino, y ahí los tienes y no los quitas, ¿no? El que se sube con el morral en la espalda y entonces le vale gorro a quien empuja. O sea, todo este tipo de situaciones que estamos viviendo a diario y que definitivamente, en contraparte con esto que sucede cuando tenemos alguna desgracia, que es con la solidaridad. Pero eso es en donde yo no acabo de entender, tú eres psicólogo, a lo mejor lo voy a explicar en algún momento, cómo no hacemos compatibles este tipo de conductas, ¿no? Cómo no las hacemos compatibles y entonces seguimos viviendo en muchas de las ocasiones, o más de ellas, en la individualidad. Y es que esto, Pepe, cuando te viene con el discurso de que y lo quise traer a colación porque para la parte final ahorita de este programa es, a ver, tenemos ya unas corcholatas en plena disputa y tenemos unas taparroscas igual. Una ciudadanía que no analiza por quién va a votar en función de las competencias de las personas, sino en función de las dádivas que te puede otorgar un gobierno, una intención de gobierno u otra. Con un discurso que te pone como la parte medular: yo soy el pueblo y yo voy a apoyar al pueblo, ¿no? Cuando, pues, el pueblo somos todos, pero además tratando de evitar, estimado Pepe, la responsabilidad de la individualidad cotidiana.
que eso es algo muy importante, que es nuestro comportamiento. Es decir, no todo es resolución de parte de los gobiernos. Nosotros podemos resolver, yo creo que el 80% de la problemática. Uno como ciudadano o incluso ya vestido como trabajador, porque muchos de nosotros trabajamos en las instituciones públicas. Carajo, eso no tiene que ver con los gobiernos, eso tiene que ver con tu actitud cotidiana de cómo vas resolviendo los asuntos del país. Entonces, bajo ese contexto, Pepe, creo que sí tenemos que poner el dedo en la llaga de que independientemente de quién gobierne este país, las cosas no se van a modificar si no hacemos la suma de esfuerzos todos y todas. Sí, definitivamente, tenemos que plantearnos ya esa parte en el cual le pidamos a quien nos gobierne simple y sencillamente que genere las condiciones para que yo me pueda desarrollar de manera individual. Me parece que eso es lo correcto. El hecho de que te den ya esa posibilidad de poder desarrollarte, lejos de estar con el tema, pues, y hay que decirlo, de una especie de manutención o de apoyos o demás, que es lo que te mantiene cautivo como su fiel seguidor. Me parece que sí tenemos que plantearnos esa parte y participar, definitivamente, empezar a reflexionar más sobre esto de cómo vamos creciendo en conjunto, porque yo reitero, no es un tema de individualismo, me parece que sí podemos colaborar mucho con nuestra comunidad, y tiene que ver eso con el crecimiento personal que tengas. Yo siempre he dicho, tú no puedes buscar ayudar a alguien mal cuando tú estás jodido, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. Entonces, sí somos muy solidarios, sí, pero tenemos que ser solidarios en esta parte del crecimiento y no en el tema de decir, bueno, pues si yo estoy jodido, pues que los demás también lo estén, ¿no? Al contrario, me parece que hay que buscar el crecimiento porque eso da el desarrollo a las comunidades, ¿no? Pero y sobre todo esto que dices y que señalas perfectamente, los gobiernos lo que tienen que buscar es que se igualen las condiciones para que las personas nos podamos desarrollar. Pero es curioso, con gobiernos neoliberales, bueno, con gobiernos nacionalistas revolucionarios, neoliberales, o ahora con lo que se le llama la 4T, la movilidad social prácticamente ha sido inexistente, Pepe. Nosotros tuvimos la fortuna de desarrollarnos en una movilidad social, digo, porque las condiciones las buscamos nosotros mismos. O sea, esa es la realidad, sí, con una escuela pública, garantizada, pero no por este gobierno, desde el priismo, ¿eh? O sea, eso es una situación real. Para el análisis, ¿no? Ahí está para el análisis, o sea, porque sí, ciertamente para nosotros la movilidad social estaba sustentada en eso, Pepe. Siempre nos dijeron, estudia para que puedas tener mejores condiciones de vida. Situación que, entre comillas, fue cierta, entre comillas, pero ahora la escuela no te da la movilidad social y está comprobadísimo. Ese es un hecho total, porque la otra parte, que es el complemento, es los espacios laborales generados a partir de que tú pongas todo tu esfuerzo como gobierno, tratando de que exista no solamente gobierno público, sino no solamente empleo público, sino también empleo privado. Un gobierno, ninguno, por eso son los socialistas y los comunistas, o sea, no hay manera de que tú des trabajo a todos los millones de tus habitantes. Entonces son de las cosas que no puedes entender. O de que generes riqueza. O de que generes riqueza. Entonces ahí estamos encontrados. Pero bueno, hasta aquí este primer episodio. Sí, creo que vale la pena que no nos cuenten el choro y con estas teorías políticas y todo este choro mareador, sino que vayamos desmenuzando las realidades de cómo desde una visión nuestra, pues la política, pues lo que nos tiene que reflejar no son esos pasados que hemos tenido, sino un futuro mucho más prominente, pero pues considerando lo que es la parte de la realidad actual, que no nos digan cosas que en realidad no se han mejorado, y ese es un hecho, por culpa de los que quieran. Además, le acepto todas las disculpas a López Obrador de que nos diga que los culpables son los del pasado, está bien, pero no lo resolvió, y no nos pueden decir que las cosas están mejor cuando la evidencia de las cifras son contundentes. Entonces, no se trata de buscar culpables, se trata de señalar las cosas de manera correcta para saber entonces que la ciudadanía qué es lo que va a elegir, ¿no? Y bueno, con base en las candidaturas que en algún futuro, pues ya estamos a 2 meses, estimado Pepe, de que esto ocurra. Estamos hablando de que ya en septiembre están ya las candidaturas y ya será, y empezaremos con un debate serio, pero que sí que la gente cuando menos reflexione sobre todos estos aspectos que son la realidad, la neta del planeta cotidiano. Sí, y para esta reflexión me parece que es indispensable la información, ¿no? En ese sentido,
Y ya para cerrar, yo estoy viendo, creo que algo que vivimos de manera muy, muy cercana es el tema de la pandemia, ¿no? Todos lo vivimos con algún familiar, con algún amigo, de manera personal. Y el que hoy alguien venga a decirte que no faltó ni una sola cama para atender a la gente en la pandemia, ¿no? Y que entonces miles de gentes, por defender al personaje, te digan, sí, efectivamente así fue, pues entonces la verdad es que estamos perdidos. Me parece que tenemos que informarnos y reflexionar bien sobre datos concretos de qué es lo que viene sucediendo y de qué es lo que pudiera suceder. Parece que esa parte es importantísima para poder decidir. Y es que en esta parte de solidaridad, Pepe, ¿cómo es posible que la gente defienda un gobierno que nos constató que 800,000 muertes, ellos hablan de una cifra menor, pero bueno, hay otros datos que dicen que son 800,000 muertes, que fueron nuestros vecinos, que fueron nuestros familiares? Tú en ese momento le des la buena porque sientes tú que es malo el criticar al gobierno actual, y entonces tu solidaridad con esas personas que perdieron a sus seres queridos por no haber tenido el medicamento, por no haber tenido la atención médica, por todos aquellos médicos y enfermeras que se murieron precisamente por tener un mal gobierno que no transitó de manera correcta esta pandemia. Esa es la realidad, y como bien dices, justificar, y luego además te echan en cara de que, pero nosotros lo ponen como una cosa que nos regalaron, que es las vacunas. Espérame, pues es tu obligación, o sea, no te tengo que aplaudir por hacer tu obligación. Esa es la parte, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos para el análisis. A toda la gente que nos hace favor de vernos, muchísimas gracias. Nos vemos por aquí todos los lunes a las 4 de la tarde. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, suscríbanse al canal, compártanos, y nos vemos en el siguiente programa de Cerebro Político TV con el episodio número 2, rumbo a la presidencia del 2024. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.